Muy buenas tardes, mi nombre es Sharon Rodríguez y el de mi compañero Brandon Pesca. Hoy les vamos a hablar de unos temas muy interesantes. Vamos a iniciar hablando de dos conceptos que son fundamentales para la sociolingüística, que viene siendo uno, las normas lingüísticas, y el otro, el principio lingüístico. Luego continuaremos analizando una noticia formal desde una perspectiva sociolingüística. Comencemos. Norma lingüística y sus tipos. La norma lingüística es el conjunto de usos de una comunidad que una comunidad considera correctos o apropiados. No es la lengua ni el habla individual, sino una convención social que define la forma de prestigio. Existen 4 tipos. Consuetudinaria surge del uso cotidiano sin intervención académica, por ejemplo el voceo en Argentina o Antioquia. Prescriptiva o académica, fijada por instituciones como la RAE, ha habido problemas en lugar de hubieron problemas. Sociolingüística regula el habla dentro de un grupo, ejemplo, el uso de anglicismos entre jóvenes, y la estándar, variedad usada en medios de educación y documentos oficiales, considerada modelo de corrección. Variedad estándar y subestándar. La variedad estándar es la forma seleccionada como modelo para la comunicación formal, se asocia como educación, poder y prestigio. La subestándar tiene menos prestigio social, pero no es inferior, refleja identidad y cercanía. Ejemplo, el español de los noticieros es estándar. Expresiones como haiga o hubieron pertenecen al nivel subestándar y son comunes en el habla popular. Procesos de estandarización, de Huguen, de 1936. Huggen explica que la creación de una lengua estándar tiene 4 etapas. Selección, se elige una variedad, generalmente la de los centros de poder. Codificación, se fijan las normas en gramáticas y diccionarios. Elaboración funcional, se adapta a la lengua a ámbitos formales como la ciencia o la educación. Y la aceptación, la sociedad adopta la variedad como legítima. Este proceso no es neutral, pues privilegia unas formas sobre otras y refuerza jerarquías sociales. Las variedades regionales y sociales. Las variedades regionales o dialectos dependen del territorio y se diferencian por pronunciación o vocabulario. Ejemplo, el español costeño, paisa o bogotano en Colombia. Las variedades sociales o sociodialectos dependen de factores como clase, edad o profesión. Ejemplo, el habla juvenil como palabras como parce o la jerga médica como términos técnicos. Ejemplos de diaglosia. La diaglosia ocurre cuando las variedades conviven con distintos prestigios. Una alta, formal y otra baja, cotidiana. Ejemplo, en Colombia el español estándar se usa en la escuela y en los medios, mientras que las hablas regionales se usan en contextos informales. En Paraguay, el español cumple la función alta y guaraní la baja. Estas situaciones muestran una relación de poder donde la variedad prestigiosa domina el espacio público y la otra conserva la identidad cultural. Bueno, ahora continuando con nuestra exposición, yo les voy a explicar lo que es el prestigio lingüístico. Este concepto se relaciona directamente con lo que mi compañero explicó anteriormente, que es la norma, porque este nos hace ver qué formas de hablar son valoradas socialmente y cuáles son rechazadas. Iniciamos hablando desde la sociología. Acá entra un autor como Max Weber, que nos explica que el prestigio depende de factores como la ocupación, la clase social, el estatus y el poder. Además, de forma similar, nos habla que el lenguaje también existen jerarquías. Se valora más el modo de hablar de una clase alta que la del pueblo, cuando ambas son entendibles. Ahora, viéndolo del sentido lingüístico, el prestigio se asocia más a seguir las normas académicas, hablar correctamente y usar un registro adecuado dependiendo del contexto. Un ejemplo de esto podría ser decir hubo problemas. Es categorizado más prestigioso que decir hubieron problemas. Aunque ambas expresiones se entienden, vienen por categoría de prestigio. Ahora nos entra otro dándonos una nueva idea, que es la sociolingüística. Este va más allá de la corrección. Entran autores como Lavaux, Ferguson, Trillet, y demuestran que el prestigio también depende de la actitud del hablante. Ferguson habló del prestigio de las variedades altas en contextos formales, y Trillet introdujo la idea del prestigio encubierto, que ocurre cuando la comunidad valora expresiones no normativas como signos de identidad.
Un ejemplo de esto, claro, sería la comunidad juvenil. El lenguaje juvenil manejan palabras como parce, que chimba, pero eso no suena culto, pero pues en esta comunidad tiene un valor simbólico, ya que lo usan frecuentemente. Por eso, pues esto nos hace ver que el prestigio lingüístico no solo depende de las correcciones, sino también de las relaciones sociales, de las históricas y de las culturales. También nos habla que el poder político, la religión, las influencias mediáticas también determinan que qué formas de hablar se consideran prestigiosas. Ahora, pensándolo bien, en el aula un desafío para nosotros que vamos a ser próximos docentes va a ser enseñar la norma estándar, porque debemos reconocer el valor comunicativo de todas las variedades. Bueno, ya que entendimos los conceptos que hablamos anteriormente, ahora vamos a seguir con el análisis de la noticia. Esta de aquí es nuestra noticia. Como pueden ver en el titular, dice: 2 niños fueron víctimas de una mina antipersonal cuando iban de camino al colegio en Antioquia. Esta noticia nos habla de un hecho trágico, donde en la zona rural de Antioquia, donde 2 niños, pues como bien dice el título, se encontraban yendo al colegio y de ahí fueron víctimas de una mina antipersonal. La noticia nos hablan del estado de los niños, nos hablan de que lastimosamente el niño perdió el brazo, la niña, gracias a Dios, pues no se encuentra tan herida, y también nos informan que el artefacto explosivo fue colocado por el Frente 36 de las disidencias de las FARC. Esto bajo el mandato de alias Calarcá. El propósito comunicativo de esta noticia es informar un acontecimiento a la comunidad con un tono objetivo y formal. Busca generar también una conciencia sobre el impacto del conflicto armado en la sociedad y en este caso en la infancia. Si vemos una comparación de una conversación cotidiana o en una noticia, digamos, publicada por cualquier red social, este texto muestra rasgos formales, algo muy claro. También muestra un léxico que es técnico. Esto lo podemos ver como en frases como artefactos explosivos o derecho internacional humanitario. La síntesis es ordenada y precisa. El tono siempre se mantiene serio y distante. Esto no tiene ninguna expresión ni exageración, que son características típicas del lenguaje que se maneja en los noticieros amarillistas. Elementos de la noticia reflejan la norma académica o prescriptiva. La noticia refleja la norma académica o prescriptiva a través del uso de un léxico técnico, objetivo y especializado, que buscan precisión y formalidad. Se observan expresiones como artefacto explosivo, derecho internacional humanitario, Frente 36 de las disidencias de las FARC o evacuación aérea. Términos propios del ámbito jurídico, militar y administrativo. Este tipo de vocabulario pertenece al registro formal característico de los medios institucionales y del periodismo serio. Además, las construcciones sintácticas son largas, coordinadas y subordinadas, lo cual muestra una organización gramatical planificada. Los menores se dirigían desde sus hogares a la escuela cuando en el camino activaron el artefacto explosivo. No hay presencia de coloquialismo ni expresiones populares, lo que refuerza la intención de mantener un tono imparcial y profesional en conjunto. Estos rasgos evidencian el uso de la variedad estándar del español colombiano, definida por su corrección, claridad y adecuación institucional, y demuestran el prestigio del registro formal de los medios de comunicación nacionales. Las redes sociales se asocian al dominio de este tipo de discurso. El dominio de este tipo de discurso está estrechamente vinculado a sectores sociales con mayor acceso educativo y capital cultural. Entre ellos se encuentran los periodistas, funcionarios del Estado, docentes y profesionales universitarios, quienes han sido formados en el uso de la norma culta o estándar, reconocida por su prestigio social y lingüístico. Según Bourdieu, la lengua funciona como una capital simbólica y quienes dominan la variedad estándar tienen más posibilidades de acceder a espacios de poder, reconocimiento y autoridad. En contraste, los hablantes que utilizan variedades estándar o regionales suelen ser excluidos o considerados poco formales.
Por tanto, este tipo de discurso no solo pertenece al ámbito periodístico, sino que también refleja las jerarquías sociales del país. El dominio de la norma académica se asocia con la educación formal, el estatus profesional y la pertenencia de grupos con prestigio lingüístico. De esta manera, la noticia no solo informa, sino que reproduce las dinámicas y prestigio y legitimidad que caracterizan el español en los medios de comunicación nacionales. Esa variedad estándar en el contexto del periodismo nacional. La variedad estándar cumple una función comunicativa, social y simbólica dentro del periodismo nacional. En el plano comunicativo permite que la información sea extendida por un público amplio, sin importar la región o el nivel sociocultural del lector, asegurando intercomprensión y neutralidad. En el plano social, legitima la voz del medio, ya que el uso de un lenguaje formal y normativo otorga credibilidad, autoridad y prestigio del discurso periodístico. De acuerdo con la sociolingüística, esta variedad no solo cumple una función informativa, sino también ideológica, porque refuerza la idea de que las formas correctas, ocultas, son las más válidas para comunicar temas de interés nacional. En consecuencia, el empleo de la norma académica en el periodismo actúa como un mecanismo de legitimación social, donde hablar y escribir bien equivale a tener profesionalismo y respeto. Por ello, los medios que usan la variedad estándar, como El Espectador o El Tiempo, se perciben como fuentes serias, objetivas y confiables ante la opinión pública. Ahora bien, si cambiáramos un fragmento de esta noticia y ahora lo pusiéramos como con una variedad regional costeña juvenil, esto nos haría un cambio significativo. En una versión original se vería algo así. Dice: los menores se dirigen desde sus hogares a la escuela cuando, en el camino, activaron el artefacto explosivo, prohibido por el derecho internacional humanitario. Pero en cambio, en esta nueva versión, se vería algo así. Los peladitos iban para el cole cuando pisaron una mina que dejaron esos manes de la guerrilla, algo que no se debería hacer según el derecho internacional humanitario. Ahora bien, como lo observamos, en esta versión se pierde el prestigio y la formalidad, aunque se gana una cercanía, emotividad y autenticidad, ya que pues el texto suena como más humano y genera una cercanía más a la voz del pueblo. Aunque en este ámbito tan formal como sería un noticiero o un periódico, tiende a no ser tan apropiado porque él busca más objetividad. Acá también podemos evidenciar la jerarquía entre variedades. Mientras el estándar es visto como de una manera correcta, algo prestigioso, una versión regional o popular se percibe ya como algo vulgar o poco profesional. Aunque realmente ambas siguen cumpliendo perfectamente con su función de comunicar esta noticia. Primero, ¿cómo refleja esta noticia una relación de poder entre variedades? Diagnosia simbólica. Esta noticia refleja una relación de poder lingüístico al presentar la información exclusivamente desde la variedad estándar del español, lo cual representa la voz institucional y legítima de los medios nacionales. Según Bourdieu, el lenguaje funcional funciona como un capital simbólico que otorga autoridad a quienes dominan la norma oculta. En este caso, el periodista utiliza un registro formal y técnico que se asocia con el poder del Estado, el ejército y los medios oficiales, dejando en silencio o en segundo plano las voces de las comunidades rurales afectadas. Esta diferencia entre el lenguaje del poder, el estándar, y la lengua cotidiana de las comunidades, variedades locales o populares, constituye una diglosia simbólica, en la que una variedad, la académica, se percibe como correcta y prestigiosa, mientras que los demás quedan subordinadas y sin representación. Así, la noticia no solo informa un hecho, sino que también reproduce la jerarquía lingüística y social del país. Los sectores institucionales hablan, las víctimas son habladas. Segundo, ¿qué ideología lingüística puede inferirse del modo en que los medios definen lo correcto o lo neutral? Del modo en que está redactada la noticia puede inferirse una ideología lingüística normativa y elitista, que asocia lo correcto y lo neutral con el uso del español estándar, como señalan Milroy. Esta ideología se basa en la idea de que existe una sola forma legítima de hablar y escribir, y que desviarse de ella es un error. El medio adopta esa postura al evitar cualquier rasgo regional, coloquial o emocional, priorizando una lengua limpia y objetiva. Sin embargo, esta aparente neutralidad es en realidad una posición ideológica que impone las variedades de los grupos con mayor prestigio, capitalinos, educados, institucionales, como la única válida en el espacio público desde la sociolingüística crítica. Esta práctica mantiene la desigualdad simbólica entre hablantes, ya que las formas locales o populares son individualizadas o consideradas inapropiadas para el discurso informativo.
Tercero, ¿qué papel juega el periodista como agente de estandarización o de exclusión lingüística? El periodista actúa como un agente de estandarización, pero también, de forma indirecta, como agente de exclusión lingüística. Su papel consiste en difundir la variedad estándar como modelo de corrección, reforzando las normas establecidas por instituciones como la RAE o los manuales de estilo periodístico. En este sentido, cumple una función similar a la que describe Labov en 1972. Es un mediador entre la lengua cotidiana y la lengua de prestigio, contribuyendo a fijar el modelo considerado correcto en la sociedad. No obstante, el hacerlo, el periodista también reproduce las jerarquías lingüísticas y margina las voces que no se ajustan al estándar. Las hablas regionales, campesinas o juveniles no tienen cabida en este tipo de discurso, lo que evidencia una forma de exclusión simbólica, tal como lo plantea Bourdieu. Así, el periodista no solo informa, sino que también participa activamente en la construcción y mantenimiento del poder lingüístico, legitimando la lengua de las élites culturales y silenciando otras formas de expresión igualmente válidas desde un punto de vista comunicativo.